Palabra la señora asambleísta Soledad Buendía. Gracias, presidente, señoras y señores legisladores. Qué importante participar en este debate que permitirá, pues, estas reformas necesarias a la Ley Orgánica de Educación Superior para fortalecer la educación. La educación en nuestro país ha pasado varios periodos de formación, de transformación, que se han forjado no lejos de las luchas ciudadanas, de las luchas y conquistas sociales, de aquellos procesos políticos también, que hoy forman parte de la noción de lo que es o debe ser la educación superior. Pero no siempre fue así. Por ello es importante recordar cuál ha sido el papel de la Ley Orgánica de Educación Superior en este proceso de transformación, en este proceso de empoderamiento y mejora de la educación superior. Y más aún cuando analizamos el espíritu y lo que consagró la Constitución del 2008, la Constitución de Montecristi. Con grandes esfuerzos y gracias al apoyo de organizaciones sociales, de organizaciones estudiantiles, se consagró la gratuidad de la enseñanza, la gratuidad de la educación hasta el tercer nivel. Así lo detalla nuestra Constitución del 2008. Este fue un reto alcanzado en el que permite que la educación se lo vea como lo que es, un bien público, como un derecho, porque devolvió a las manos de los ciudadanos el poder y la capacidad de emanciparse a través del conocimiento. Antes de esta importante conquista, incluso la educación pública era un lujo, pues los cobros indebidos estaban a la orden del día y poco a poco el sistema se iba abarrotando. Muy pocos podíamos tener espacios en aquellas universidades, un sistema de evaluación de calidad inexistente. El aprendizaje era realmente un reto en las aulas, como decía, abarrotadas, sin profesores o con profesores que no tenían la capacitación adecuada. La investigación no era ni siquiera parte de la planificación ni era concebible en este espacio. Y no lo hablo desde un discurso, sino desde la práctica, porque así viví cuando era estudiante universitaria en la universidad pública, el pago de la matrícula, las dificultades para esa educación y esa formación que obviamente estaban ligadas a procesos políticos, porque no es distante de muchos ecuatorianos el conocer que está cooptada por un movimiento político. Siguiendo el mandato de la ley, de la Constitución, se genera la Ley Orgánica de Educación Superior en el 2010, buscando replantear este sistema de educación superior y lograr que responda al mandato constituyente. Un sistema que hasta ese entonces estaba marcado por una regulación deficiente que asumía a las universidades particulares como negocios, a los estudiantes como clientes, que asumía a la universidad pública como un botín político y a los estudiantes como mendigos de esos derechos. Es en estas condiciones que entre los 80 y los 90 proliferan universidades conocidas como las universidades de garage, donde aquella formación académica era mínima, donde se constituía realmente en una estafa social. Y ese fue parte de un proceso realmente técnico para que estas universidades fueran cerradas, garantizando el derecho de los estudiantes. El mercantilismo abrió la puerta para que la Universidad Ecuatoriana viva esa autorregulación inexistente y su concepción como bien público pasó obviamente a un segundo plano. En atención a este y a varios problemas que presentaba en aquel momento el sistema, la Ley Orgánica de Educación Superior planteó 7 principios que guiarán lo que actualmente es el sistema de educación superior ecuatoriano. Y estos son la autonomía responsable, el cogobierno, la igualdad de oportunidades, la calidad, la pertinencia, la integralidad del sistema y la autodeterminación para la generación de conocimiento. Quisiera enfocarme en los principios de autonomía responsable y de cogobierno, que han estado pues en el centro del debate desde que se expidió la Ley Orgánica de Educación Superior. La autonomía responsable nace con la intención de proteger a las universidades, a su personal, a las instalaciones, a sus autoridades, para que sin injerencias del poder político, éstas puedan ser espacios de generación de pensamiento crítico. La característica que definía el funcionamiento de la autonomía era el carácter democrático de las estructuras internas de cada institución.
Los mecanismos de toma de decisiones estaban ampliamente distribuidos en todos los sectores de la comunidad universitaria, pues siempre se concibió a la universidad como un bien de interés público. Incluso en la actualidad, las mejores universidades del mundo se caracterizan por no caer en la falsa dicotomía de la naturaleza pública o particular, pues sus estructuras de gobierno son tan amplias y democráticas que la toma de decisiones está desconcentrada y repartida en todos los miembros de la comunidad universitaria. Es necesario avanzar en el debate de la educación superior y evitar esos nichos de discusiones estériles, como aquellos que plantean la autonomía como un control absoluto de las instituciones en pocas autoridades, sin fiscalización ni escrutinio de ningún tipo, en la relación totalmente vertical y jerárquica en relación al resto de la comunidad universitaria. Debemos abandonar los dogmas y abandonar el debate y abordarlo de una manera técnica, asumiendo que sin autonomía responsable no existe universidad y sin cogobierno no existe autonomía, pues su cogobierno debe ser lo que fortalezca y permita que esta educación superior alcance sus objetivos. La autonomía universitaria debe entenderse como la oportunidad para promover el acceso de un cuerpo estudiantil diverso, que constituya una comunidad universitaria que comparte y democratice conocimiento y oportunidades. Esto se logra mediante acciones afirmativas o políticas públicas o mediante iniciativas de las mismas universidades. Es importantísimo que estas reformas de la Ley Orgánica de Educación Superior permitan abonar aquello y permitan fortalecerlo de manera democrática y que se constituyan en una herramienta para la democratización. La autonomía en relación a la calidad debe promover la especialización en áreas del conocimiento, no convertirse en un pretexto para mantener estándares mínimos sin perseguir una universidad de excelencia. La autonomía no puede ser utilizada para defender a la mediocridad, pues eso lo único que hará es corromper al sistema. En el marco de la construcción de una comunidad universitaria diversa e incluyente, la autonomía debe ser la herramienta para garantizar la permanencia de los estudiantes que aportan a la comunidad universitaria. Finalmente, quisiera recalcar que este debate no puede limitarse a una universidad con más Estado o con menos Estado. Debe ser una universidad democrática que fortalezca mecanismos de autogestión y vinculación productiva, mecanismos como los que hoy las autoridades nos han señalado, que permitan esos concursos, esos procesos. Debemos recordar que la responsabilidad del sistema educativo no es solamente de las autoridades, es de todas y todos, y de este pleno de la Asamblea y de estos legisladores. Estas reformas plantean varios retos, y las leyes tendrán que seguirse transformando, seguirse reformando en función justamente de ese análisis de la realidad. Hoy los retos obviamente son el ampliar el ingreso a las universidades, que todos los jóvenes ecuatorianos a través de este propedéutico puedan estudiar la carrera que su vocación así lo demande, que su interés así lo permita. Los recursos deben ser invertidos, ojalá continuemos siendo el país latinoamericano que más invierte en educación superior con respecto al Producto Interno Bruto. Es fundamental también en esta reforma fortalecer la educación técnica, aquella educación que va a permitir la relación del estudiante con el ámbito productivo, con el ámbito técnico, y ahí el gran reto es recategorizar, repotenciar, darle muchísima fuerza, no solamente en el ámbito académico, sino en el ámbito de la sociedad, a las carreras técnicas. No quiero concluir mi intervención, señor presidente, sin antes felicitar al asambleísta Pachala, este conocimiento público que su hijo ha sido calificado como el mejor puntuado, Pachala Cañas Luis Andrés, por el Consejo de Participación Ciudadana. He ahí un proceso democrático en el cual no existe nada ilegal porque su hijo participe como el pariente de ninguno de los asambleístas de este pleno de la Asamblea Nacional. Felicitaciones, señor asambleísta, su hijo el mejor puntuado por el Consejo de Participación Ciudadana para el Consejo Nacional de la Igualdad. Muchas gracias. Por favor, señor asambleísta.